Bien, jóvenes, no se olviden anotarse en el chat, es para la asistencia. Y vamos a continuar la otra sesión netamente para las prácticas. Bien, vamos a continuar. Tenemos acá, no está abriendo todavía. Para la asistencia. ¿Soy yo o no se escucha nada? Mamá, mamá, Vamos a empezar. Esperando que Ah, ya. ingresen. Netamente de las prácticas y del Moodle y del WhatsApp. Modos de transmisión de la enfermedad: se tiene contacto de persona a persona, la directa y la indirecta. Exposición única, exposición. La transmisión directa, ¿no? Es como el coronavirus, vía la saliva, ¿no? Entonces, por eso estamos usando barbijos, porque al estornudar, el toser, el escupir, el cantar o hablar, va a hacer que se eliminen pequeñas gotículas de saliva, ¿no? O la de Flusher que decimos, y esa va a ser la forma a través de vector. ¿Y qué es un que transporta un agente infeccioso desde un individuo infectado o sus desechos hasta un individuo susceptible o sano? En su comida o su ambiente inmediato, el agente puede o no desarrollarse, propagarse o multiplicarse dentro del vector. Mayormente, no sé de qué patología podemos hablar, ¿no? Digamos del dengue. Si bien el vector es el mosquito Aedes aegypti, solo la hembra transmite, ¿no? La hembra, el macho no, porque no se alimenta de sangre el macho, se alimenta de la savia de las plantas, del néctar de las flores, y la hembra necesita para madurar sus huevos, necesita sangre.
Y es por eso que se alimenta de sangre, no la hembra. Y los picos son de 6 a 8 de la mañana, 6 a 8 de la tarde, ¿no? Matutino y vespertino hay. Es un vector mecánico, la mosca, por ejemplo, que no lleva en su interior, sino en las patas, los microorganismos, ¿no? Se asienta en una diarrea, por ejemplo, que podría tener parásitos y aparece en nuestro plato, en nuestra comida, ¿no? Transportando al microorganismo. Y el vector biológico son los mosquitos que chupan la sangre, chupan al vector, al virus, al parásito, se multiplica en su intestino, en su estómago y se distribuye hacia su glándula salival. No en las vinchucas, en los mosquitos. Y de la glándula salival, cuando va a picar a otra persona, va a escupir primeramente el microorganismo, va a escupir anestésico, va a escupir anticoagulante, no tanto los mosquitos como la vinchuca, para que no se coagule la sangre que va a chupar y no sintamos esos segundos o momentos. Usted lo dejó en la fase, ¿verdad? Y este igual. No. ¿Cuál? Momentos en que va a estar chupando, ¿no? Hay Sí, ese tipo de situación. Su micrófono, doctor. Doctor, se corta por rato. Ya, gracias, ya habilité. Otra vez ya lo apagó, doctor. Gracias. No sé qué ha pasado, violentamente ha cortado. Genitourinaria, sífilis, gonorrea, digestivas, la tifoidea, hepatitis, cólera, disentería, etcétera, por la piel a través de lesiones o por picaduras, mordeduras o perforación por agujas, ¿no? Sífilis, chagas, malaria, fiebre amarilla. Y la placentaria también, ¿no? Puede haber entrada a través de la placenta al bebé, aunque es una basera placenta, la placenta es una basera, ¿no? Pero a veces pasan, ¿no? El VIH no pasa 100%, pasa 45%. Es decir, 100 madres con VIH-Sida tienen 100 hijos, 45 van a tener VIH-Sida y 55 no. ¿Qué pasó? La basera placentaria de alguna manera protegió a ese niño. Chagas igualmente, ¿no? 100 madres con chagas nacen 100 hijos, solo 10 van a tener chagas, 90 no. ¿Qué pasó? La basera placentaria protegió a ese niño. Entonces hay así situaciones también que yo me atrevo a decir que alguna vez la señora enfermó y debilitó esa basera placentaria y pasaron los microorganismos. Factores del huésped, lógicamente, o aspectos estructurales. La piel es una basera, pero cuando está lesionada, lógicamente va a ser un foco de ingreso, ¿no? De cualquier parásito o microorganismo. Luego tenemos también el periodo de incubación que ya habíamos hablado y acá hablamos del método epidemiológico. Acá hablamos del conocimiento empírico y conocimiento científico, que surge a partir de la observación, el empírico o interacción con el medio ambiente basado en la experiencia de padre a hijo, de abuelo a padre, padre a hijo, hijo a nieto, ¿no? Como los callahuayas, por ejemplo, ese conocimiento. Este es el elemento clave del conocimiento empírico y lo que lo diferencia del conocimiento científico. Es subjetivo, o sea, el conocimiento empírico está condicionado por los sujetos que avalan el conocimiento, no necesariamente trata de llegar a la verdad y está siempre condicionado por los sujetos que avalan este conocimiento. Hay gente que tiene confianza aún en nuestras fechas, a nuestro tiempo. Acá tenemos varios lugares donde hacen fila miércoles y sábado, fila para ser atendidos por un médico callahuaya, ¿no? Así se llama. En cambio, acá el conocimiento científico usa la lógica y el pensamiento crítico y se basa en hechos comprobados, ¿no? Ahí tenemos en los medicamentos, por ejemplo, por peso kilo.
¿no? En cambio acá la interculturalidad, la medicina tradicional, ¿no? Cuánto de tallo, cuánto de raíz, cuánto de hoja, cuánto de fruto, ¿no? Pues realmente para un tratamiento. Eso no está bien estudiado, creo. Hemos comprobado por la ciencia, es sistemático y metódico, indica acá, ¿no? Surge de la interacción del ser humano con su entorno en la elaboración de hipótesis y es un conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia. O sea, han sido comprobados, ¿no? Han sido comprobados. Y por eso le tenemos más confianza. El método científico hace referencia a un conjunto general de procedimientos ordenados y disciplinados que se utilizan para adquirir información, a veces llamado modelo biomédico, y ha sido utilizado productivamente para analizar una amplia gama de problemas de las ciencias de la salud. Entonces, el método científico es una forma de comprobar hipótesis para poder ser aplicado. Es necesario poder realizar un experimento. El método científico aplica la observación o descripción de los hechos, un estudio descriptivo, la formulación de la hipótesis y la verificación de la hipótesis. Eso mediante estudios descriptivos, analíticos o experimentales. Semejanzas y diferencias entre el conocimiento empírico y científico. No, el conocimiento popular es ametódico, asistemático, ¿no? En cambio, los hechos comprobados por la ciencia son sistemáticos y metódicos. En el empírico es llamado conocimiento popular, se fundamenta en la experiencia. En el científico surge de la interacción del ser humano con su entorno en la elaboración de hipótesis y su comprobación. En el empírico se fundamenta en vivencias, relatos y creencias, ¿no? Ejemplo, las nubes oscuras dice que presagian, ¿no? Lluvias. En cambio, en el conocimiento científico vemos que el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia, ejemplo, descubrimiento de la electricidad, tiene su razón de ser, ¿no? Podemos explicarnos. El método epidemiológico es la forma de razonamiento lógico empleado para conocer las características de las enfermedades, ¿no? Y otros daños a la salud que afecten a las colectividades humanas, con el fin de transformarlas y dominarlas e influir positivamente en la solución o en la salud de la población. De allí se debe observar estos aspectos, ¿no? Que siempre los vemos. Variable de persona. Perdón, vamos a tomar mi agüita. La edad, sexo, grupo étnico, estado civil, nivel socioeconómico, religión, historia familiar, ocupación, entre otros. Variables de tiempo, ¿no? De cuándo a cuándo se estudia un caso. Variable de lugar, en qué región, en qué zona, ¿no? Entonces, eso es muy característico para un método epidemiológico. La metodología epidemiológica se puede afirmar, por tanto, que el método epidemiológico es una aplicación particular del método científico, en donde a partir de la identificación de un problema, enfermedad o fenómeno, ¿no? Se formula una hipótesis y objetivos, se recogen datos según el diseño de investigación preestablecido para ser analizados e interpretados. Ahí llegamos a la medicina, a la medición de la epidemiología, donde tenemos la incidencia y la prevalencia. La incidencia, palabra común que se escucha en todos los servicios, corresponde al número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrolla en una población a riesgo de desarrollarla durante un periodo de tiempo y se determina a partir de estudios longitudinales. O sea, puede ser de enero, digamos, a agosto. Por ejemplo, casos de tuberculosis. Todos los casos que iniciaron de enero a agosto sería incidencia. No los que están continuando de octubre a noviembre. No los que siguen en consulta o en seguimiento en enero, febrero, marzo. Ellos ya harían la prevalencia, Entonces acá tenemos una fórmula de incidencia, número de casos nuevos en un periodo de tiempo,
sobre las personas y tiempo de observación. La prevalencia es la proporción de individuos de una población que tiene la enfermedad en un momento determinado y se determina a partir de estudios transversales. La fórmula prevalencia número de personas con la enfermedad población sobre población total. Es decir, todos los casos nuevos y antiguos. La prevalencia acumula a todos los casos nuevos y antiguos. Conceptos básicos de prevalencia. Tenemos prevalencia momentánea, que es una enfermedad de un momento dado. Prevalencia durante un periodo determinado, que es una enfermedad durante un periodo de tiempo dado. Foco de infección es la persona, animal u objeto de la cual el agente infeccioso pasa al hospedero, ¿no? En fiebre tifoidea, por ejemplo, el agua, en el sarampión, el enfermo, puede ser por vías respiratorias, ¿no? Caso índice es el primer caso denunciado a las autoridades. Caso primario, el primer caso que aparece en un grupo determinado y circunscrito y contagió a los demás. Se puede detectar. Caso secundario es el que aparece en un grupo social o área determinado como consecuencia del contacto con el primero en periodo de incubación. Y por último tenemos otros conceptos como el brote explosivo, que en un corto periodo de tiempo tiene una subida y bajada brusca. O sea, un aumento de casos violentamente y al igual que baja, ¿no? Brote localizado, número de casos en un lugar perfectamente delimitado o localizado. Y el brote difuso que no se circunscribe a un lugar, ¿no? Que no podemos decir es de esa región, es difuso. Hay esa situación. Y aquí tenemos ejercicios, ¿no? De cálculos de incidencia-prevalencia, que creo lo vamos a dejar. No rápidamente, no nos vamos a dar tarea de esto. Cada línea significa un paciente. Acá tenemos casos de diarrea, dicen, en el mes de diciembre, ¿no? En el Centro de Salud de Tiraque, ese es 2019. Aquí el día 5 ingresó este paciente y se fue el día 12. A la misma cama ingresa el día 14 y se va el día 20-21. Otro paciente ingresa el día 5 y se va el día 11. A la misma cama ingresa el día 18 y continúa internado. Aquí un paciente ya crónico, todo el mes está internado. Un politraumatizado podría ser. Acá un caso antiguo de noviembre viene arrastrando y se va el día 8 a 9 de este mes. Y así vamos sumando, ¿no? Y es fácil, aquí la pregunta es ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad en el mes de diciembre? Hay que sumar cuántos en total casos hay, nuevos y antiguos. ¿Cuál es la incidencia en el mes de diciembre? Habrá que descontar los antiguos. Acá hay un solo antiguo. -1 sería, ¿no? ¿Cuál la prevalencia de los días 1 al 15 de esta línea vertical a esta línea? Hoy aquí se ha recorrido, creo, sí, debe ser. No se tenía que hacer, creo que ha aumentado el número. A ver, vamos a ver si lo corregimos. Sí, se puede corregir, creo, pero aquí al 12 vamos a cambiarle al 10. Al 10, más o menos. ¿No? Más o menos entonces está el día 15. El día 15, el día 11 yo creo que sería más correcto. A ver, veremos si da. Vamos a ver, adelante. Ay, ay, ay. Tenemos un internet realmente que da lágrima. Muy congestionado. Yo estaba en Conteco con línea fija. Ahora estoy con, ¿cómo se dice? Fibra óptica, pero no ha mejorado en realidad. No ha mejorado. No ha mejorado. Bien, con esto espero solucionar esto. Va a recorrer seguramente el día 15. Sí, ha recorrido. Acá entonces, ¿no? Día primero al día 15, todos los casos que vamos a contar acá, anotaríamos acá en el C. El D sería cuál la incidencia entre los días 15 y 28. El día 15 al 28, ¿cuántos casos iniciaron en estas épocas, ¿no? En estas fechas. La prevalencia el día 5 de diciembre, todo lo que cruza esta línea vertical del 5 de diciembre. La incidencia, todos los que empiezan en esta línea, ¿no? Esa sería colocar acá el número de casos.
La incidencia sería acá un caso que empieza, 2 casos, solo 2 casos. Acá hablamos 2 casos, anotamos acá, ¿no? Tenemos luego efecto, impacto y fuentes de error. Aquí la causalidad nuevamente de la epidemiología, que aplica el riesgo y causas asociados a eventos que pueden influir en forma negativa o positiva. Acá vamos muerte, complicación, y los efectos pueden ser la curación, protección, resultado. Hay una evolución histórica, ¿no? Y al final realmente tenemos los modelos causales determinísticos, y acá lo que tratamos de llegar es lo determinista, que postula la relación única, constante y recíproca entre causa y efecto. No está vigente porque las enfermedades tienen varias causas. El modelo multicausal se basa en que todo suceso está producido por una multiplicidad de factores que actúan en forma conjunta o independiente para provocar el suceso. El modelo determinista modificado incorpora conceptos de ambos. Cuando actúan todas las causas componentes de un mecanismo causal suficiente, se produce inevitablemente la enfermedad. Y es así que tenemos acá valor de la epidemiología en estudios causales. Y aquí el clásico ejemplo es el riesgo y causa y concepto de factores de riesgo, ¿no? Un riesgo es cualquier evento que pueda influir de forma negativa o positiva, ¿no? O positiva en el desarrollo de un proyecto o en las actividades de una empresa. Y el factor de riesgo sería aquella condición de trabajo que, estando presente, incrementa la probabilidad de aparición de un determinado daño, ¿no? Entonces acá tenemos riesgo absoluto, riesgo relativo y riesgo atribuible. ¿Y qué es cada uno de ellos? El riesgo absoluto, ¿no? La incidencia de enfermedad u otro evento de interés de la población o grupo poblacional cuantifica la probabilidad de experimentar dicha enfermedad o evento, ¿no? Entre estos diseños, los estudios de cohorte y caso de control no solo demuestran si esta asociación existe, sino cuán fuerte es. Los datos obtenidos a partir de estos estudios observacionales se disponen usualmente en una tabla de 2×2, llamada así por la naturaleza dicotómica de las variables de exposición y de enfermedad. Ya los vamos a ver en la tabla del riesgo relativo. Riesgo relativo estima la magnitud de la asociación entre la exposición y la aparición de la enfermedad. Indica el número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en un grupo expuesto en relación al no expuesto. La diferencia de incidencias cuantifica el exceso de riesgo en los individuos expuestos comparados con los no expuestos. Y por último, el riesgo atribuible nos indica, ¿no?, que anteriormente era muy frecuente el uso del término fracción etiológica para referirse a este indicador. Sin embargo, actualmente se recomienda utilizarlo únicamente para referirse a relaciones causales bien demostradas, ¿no?, que son atribuidas, por decir. De ahí vemos que un riesgo relativo alto o una prevalencia de expuestos alta, la reducción del riesgo de enfermedad puede considerarse como de alto impacto. Lógicamente, si el riesgo relativo es alto, ¿no?, tendrá un buen impacto. Cuando el riesgo relativo es bajo, la prevalencia de expuestos es alta, la supresión del factor de riesgo posee un impacto moderado pero notable entre los expuestos. Cuando el riesgo relativo es alto pero la prevalencia de expuestos es baja, la eliminación del factor de riesgo tiene un impacto relativamente bajo tanto entre la población blanco como entre los expuestos. Y cuando el riesgo relativo es bajo y la prevalencia de expuestos también es baja, la eliminación del factor de riesgo no es una prioridad en salud, ¿no? No es una prioridad en salud pública, ya que su impacto en la población blanco y en los expuestos sería irrelevante. O sea que no habría asociación, ¿no? Y esta es la famosa tabla del riesgo relativo.
Tenemos acá enfermo, no enfermo, expuesto, no expuesto. Cada casilla se ha denominado A, B, C, D. La suma de estos dos será A más B, la suma de C y D será C más D, de A más C, acá A más C y B más D, y el total A más B más C más D, total, ¿no? Que eso hay que calcular. Y así en resumen, ¿no? Dice que el riesgo relativo se traduce en la siguiente ecuación. Riesgo relativo se calcula en A sobre A más B. Y eso dividido entre C y D. ¿No? O sea que los valores de arriba hay que aplicar con esta fórmula. ¿Y el resultado cómo se interpreta? Cuando el riesgo relativo es igual a 1, dice, se interpreta como la ausencia de asociación entre exposición y la enfermedad. Cuando el riesgo relativo es mayor a 1, dice que indica mayor riesgo en los expuestos y la exposición está asociada a la enfermedad y es un factor de riesgo. O sea, hay mayor factor de riesgo acá. Y cuando el riesgo relativo es menor a 1, indica menor riesgo en los expuestos. Y la exposición está asociada a la enfermedad y es un factor protector, ¿no? O sea que no habría mucho problema si estuviera con riesgo relativo menor a 1. Y aquí tenemos ejercicios. Eso sí lo vamos a hacer. Acá estoy haciendo yo un ejemplo y ustedes tienen en la hoja de ejercicios tienen 2 de este tipo, ¿no? Acá es la exposición a factores de riesgo y enfermedad cardíaca coronaria, SC, seguimiento de 16 años a varones de 35 a 44 años de edad en Guayaramerín, Beni, Bolivia, 2018. Entonces tenemos acá la hipertensión, la cardiomegalia y el tabaquismo, todos queriendo asociar a la enfermedad cardíaca coronaria, ¿no? Enfermedad cardíaca coronaria. Y es así como tenemos acá datos expuestos a la hipertensión 32, ¿no? Expuestos a la enfermedad cardíaca coronaria 12 y los no expuestos 1090 y 206. Esto es para este ejercicio. Una relación de la hipertensión y la enfermedad cardíaca coronaria. Lo demás es lo mismo, solo con otros valores y otra patología. Y tenemos acá la tabla 2x2 y vamos a reemplazar ahí, ¿no? Vamos a reemplazar. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer. Vamos a llenar los datos acá. Expuesto enfermo, ¿cuánto tenemos? Expuesto a total tenemos acá, expuesto total. O sea, aquí total tenemos, ¿cuántos? 32, dice, 32. En no expuestos tenemos total 1090. No expuesto, total tuviéramos 1090. Estamos pasando los datos. Luego tenemos enfermo, ¿no? Enfermo, estamos 12 acá. 12. Uy. Ahí está. Y no expuesto enfermo tenemos 206. Bien. Y tenemos acá, bueno, solo esos datos tenemos, no hay más datos. ¿Y cómo vamos a calcular no enfermo expuesto? Solamente restando el total 32 menos 12 sería igual a ¿cuánto? A 20, ¿verdad? Acá tuviéramos entonces resultado 20. Y este otro, igualmente, ¿cuánto será nuestro? Agarramos para eso, son números grandes, la maquinita de calcular. Hoy tenemos 10 minutos, pero estamos en el tiempo con este ejercicio. Tenemos acá 1090, el total, vamos a restar menos 206, y tenemos 884 no expuestos, no enfermos. ¿No? Serían acá 884.
Bien, vamos a sumar acá también este valor, 206. 206 más 12, aquí sumar, uy, muy cerca. Vamos a sumar acá 884 más 20 sería 904. A más B más C sería ¿cuánto? 904 más 218 igual 1122. 1122. Uy, se me fue un dedo. 1000. Eso vamos a dividir entre A más B, dice. A más B vale ¿cuánto? 32. A más B vale 32. Igual. ¿Cuánto será el resultado? Agarramos la maquinita y decimos 12, dividimos entre 32. Nos sale 0,379. Vamos a trabajar con dos decimales. 38. El resultado. Trabajamos acá con el denominador y decimos C había sido. C vale 206. ¿No? 206. El total, C más D. C más D entre 1090. Tenemos ahí, igual agarramos la maquinita y decimos 206 entre 1090. Nos sale 0,188. Sería, redondeando, 0,19, ¿no? 0, el resto 38. Ahora dividimos, ¿no? 0,38 entre 0,19, entre 0,19. Igual nos sale 2. Este era igual. Ya. Tenemos ahí el resultado de 2. ¿Y cómo hacemos la interpretación? Interprete el resultado, dice, ¿no? ¿Cómo hacemos? Vamos a subir revisar mayor a 1, ¿no? 2, ¿no? Ese sería nuestra interpretación. Cuando es mayor a 1, entonces tenemos ahí, vamos a dividir. ¿Qué pasa que no quieres allá? Aquí está. Ahí está, ¿no? Indica mayor riesgo en los expuestos, ¿no? Eso sería la respuesta. O dicho de otra manera, la exposición está asociada a la enfermedad. Sí, había habido asociación, ¿no? Porque es mayor a 1. A eso se refiere. Uy, no, calma. ¿Cómo hacemos esta situación? Ya, vamos a ver. Ya. La exposición está asociada a la enfermedad y es un factor. Ese es el resultado, ya hemos resuelto este ejercicio. De la misma manera, hay 2 ejercicios más en el pliego de ejercicios que lo tienen que hacer ustedes. Pasamos a otro ejercicio de la misma manera, pero con otros caracteres, ¿no?
Acá tenemos factor de riesgo, agua no tratada, pescado crudo, pescado cocinado, arroz recalentado y tamal de arroz, ¿no? Vamos a hacer solamente el primero, que dice, no vamos a tener que bajar. Vamos a bajar eso para que se vea en el ejercicio. Bien. Aquí lo vamos a... Ya, expuesto enfermo tuviéramos, ¿no? Acá expuesto enfermo tenemos 211. Vamos a anotar aquí en A. Anotamos 211. Luego tenemos no expuesto enfermo, tenemos 14. No expuesto enfermo, tenemos 14. Expuesto no enfermo, tenemos 1093. Expuesto no enfermo, 1093. ¿No? 1093. Y por último, 93. De la misma manera, acá sumamos y nos va a salir ¿cuánto? 211 más 1093. 1304. 1304. Igual sumamos lo de abajo, ¿no? Y decimos igual 14 más 543, igual. 557, 557. Acá abajo también vamos a sumar 211 más 14, igual 229, 229. Y acá este otro, ¿no? Acá vamos a sumar también 1093 más 543, igual 1638, 1638. Y el total de todo... 111 más 14. Gracias. 1638 más 225, 1861. ¿Listo? Ya tenemos todo. Ahora lo que nos falta es la fórmula, ¿no? Decimos acá como arriba, la misma fórmula es A, que sería 211, dividimos entre total, 1304, 1304. ¿No? ¿Eso cuánto nos va a dar? Dividimos la maquinita, 211 entre 1304. Igual, 0,16. 0,16. Vamos al denominador y decimos ahí, ¿no? ¿Cuánto es? 14 entre 557 fuese, ¿no? 14 entre 557. 14 entre 557. Agarramos la maquinita y decimos 14 entre 557 nos da 002. ¿No? Nos va a dar esto igual 0,02. Uy, ¿qué ha pasado con esos números? Creo que le he puesto la O. Dividimos 0,16 entre 0,02. Igual, sale 8. ¿No? Resultado sale 8. Entonces, 8 es mayor a 1. Entonces, acá vamos a tener que colar, digamos, acá en la respuesta y cómo estaría solucionado. Se nos va a cerrar enseguida el Zoom y vamos a entrar. Entramos una última